Bienvenida a todos y a todas los que están participando de este sexto seminario de nuestro ciclo de Legitimidad, Cohesión y Pacto Social. Estamos muy contentos de empezar este año, ¿cierto? Con un nuevo seminario. Y para dar las palabras iniciales, que Claudio Pérez, el director del CET, nos va a dar sus saludos. Muy bien, muchas gracias Javier, muchas gracias Guillermo e Isabel por acompañarnos en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo, que es el primer seminario de este año, del año 2023, pero es el sexto seminario del ciclo que hemos estado desarrollando sobre legitimidad, cohesión y pacto social. La verdad que para nosotros como Centro de Estudios del Desarrollo este es un tema bien importante, que además se desarrolla este ciclo en el contexto de la discusión constitucional, en el marco de la discusión para que Chile tenga una nueva constitución. Y nos parece importante poder acompañar este proceso también dando la discusión del contenido, de los elementos, las dificultades de la construcción de un pacto social, de un nuevo contrato social. Y para eso las personas que nos acompañan hoy día, los expositores, son de primer nivel. Guillermo Larraín, además, además de ser doctor en Economía, académico de la Universidad de Chile, es vicepresidente del CEP también, así que juega con cierta localía en esta ocasión. Y Isabel Castillo es, bueno, doctora en Ciencias Políticas, es investigadora adjunta del Centro COES, quienes nos han acompañado en distintas instancias. No es la primera persona del COES que nos acompaña en estos seminarios, siempre hemos contado con una buena participación de usted, así que muchas gracias Guillermo e Isabel. Ambos, tanto Guillermo Larraín como Isabel Castillo, han investigado latamente este tema. Guillermo Larraín escribió en el año 2021 el libro La estabilidad del contrato social, editado por el Fondo de Cultura Económica, así que lo pueden revisar acá en el CER, lo hemos estado revisando precisamente para este seminario y otras actividades. Y Isabel Castillo es una de las editoras del libro también de Editorial Catalonia del año 2022, Buscando un nuevo contrato social, es editora y además autora de uno de los artículos que están ahí, así que también lo pueden estar revisando quienes quieran. Para nosotros ha formado parte de nuestras lecturas obligatorias en el marco de este trabajo que hemos estado haciendo en el CER. Así que bueno, yo nuevamente agradecerle a usted, agradecerle a quienes se han conectado a este seminario, quienes nos han acompañado, invitarlos a visitar nuestro seminario, nuestras publicaciones que tenemos disponibles en nuestro sitio web, en nuestro portal Asuntos Públicos, que ya tiene más de 20 años, donde hemos publicado muchas cosas de este y muchas de las presentaciones de los seminarios los hemos ido publicando ahí también para que los puedan visitar. Nuestro último libro sobre partidos políticos, tema importante también en la construcción de un nuevo contrato social, lo pueden descargar también desde la página web del Centro de Estudios del Desarrollo. Simplemente eso, reiterarle los agradecimientos. Como decía, este es el sexto seminario de un ciclo que hemos desarrollado y que nos parece fundamental en esta nueva etapa del proceso constitucional poder acompañar este proceso con esta discusión sobre el contrato social. Muchas gracias y dejo a Javier Cifuentes, quien es nuestro investigador del CER, quien ha estado liderando precisamente este trabajo en materia de cohesión social para que pueda moderar el seminario del día de hoy. Súper. Bien. Nosotros le hemos pedido a nuestros invitados, invitadas, que podamos conversar sobre contrato social. Como antesala, contarle a ellos y los que están presentes que también hemos conversado sobre expectativas de cambio social, sobre nuevo ciclo político, sobre desigualdades territoriales, sobre relaciones de poder y autoridad en nuestro país. Entonces estamos tratando desde diferentes lugares y perspectivas ahondar en la relación entre sociedad política y economía, ¿ya? Entonces justamente nos parece importante tener a dos profesores, ¿cierto? En este caso, que nos puedan hablar sobre contrato social, los desafíos de un nuevo contrato social. Va a partir Isabel con 25 minutos, poco menos, si no, puede dar un poco más, y Guillermo también, y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas en el chat. Ustedes ya pueden estar haciendo tienen alguna consulta que después yo les puedo comunicar a los expositores. Entonces, le damos la palabra a Isabel para su presentación. Bueno, gracias Javier y Claudio por la presentación, por la invitación.
a este tema que creo que hace un año habríamos pensado ya estaríamos en otra etapa, pero enos aquí nuevamente. Bueno, entonces lo primero que Javier había como pedido en términos de orientar la discusión era hablar sobre esta idea de contrato social. Yo no me voy a extender mucho, está lejos de mi expertise la discusión más filosófica, teórica, ¿no? Pero en general, como para tener una idea de un marco común, ¿no? El contrato social generalmente lo entendemos como este acuerdo implícito, ¿no? En que la ciudadanía acepta la existencia de la autoridad, que se manifiesta en general en las instituciones estatales, que en tiempos contemporáneos es un pacto que tiene características democráticas, ¿no? O sea, esto implica que aceptamos el ejercicio de la autoridad, pero con ciertos límites, que los ciudadanos y ciudadanas tienen derechos fundamentales que deben ser resguardados, ¿no? Entonces aceptamos someternos a esta autoridad, aceptamos seguir las leyes, ¿no? Pagar impuestos, que los distintos órganos del Estado, particularmente a través de nuestros representantes, tomen decisiones por nosotros respecto del ejercicio de esta autoridad y del ejercicio de nuestros derechos y deberes. Y a cambio de aceptar esa autoridad, en el fondo hay implícitamente la idea de que el Estado provee ciertos servicios y bienes básicos, ¿no? Incluyendo seguridad, ¿no? Cierta infraestructura, servicios sociales, ¿no? Se puede también pensar como relacionado también a la idea de la nación, quiénes son parte de este pacto en el mundo contemporáneo en general, hablamos de Estado-Nación. Entonces algunas de las discusiones que hemos tenido en el último tiempo, por ejemplo, respecto de la plurinacionalidad, también tiene que ver con eso, ¿no? Como por ejemplo los pueblos indígenas se relacionan con esta autoridad de manera con algunas características en particulares, ¿no? También podemos pensarlo respecto de la incorporación de inmigrantes y qué implica esto para este contrato, ¿no? y esta comunidad en particular, esta comunidad política. Y evidentemente es algo que trasciende la Constitución, pero como se le dice, ¿no? La Carta Magna ciertamente es su expresión institucional, legal, más macro, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, la Constitución es la que establece y nos da la oportunidad de repensar esta relación entre el Estado y la autoridad y la ciudadanía, ¿no? O sea, al definir, por una parte, cuáles son los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, cuál es el rol del Estado en la provisión o aseguramiento de ciertos servicios, o sea, derechos sociales, en la economía, en la protección del medio ambiente. Y también a través de la Constitución se dan los lineamientos generales de cómo acordamos repartir el poder entre distintos grupos, ¿no? Y su expresión, esto tiene evidentemente expresiones en todo ámbito, pero tal vez uno de los centrales es el sistema político, ¿no? O sea, va a ser un poder repartido de manera igualitaria entre hombres y mujeres, cuál va a ser la relación entre las regiones y Santiago, ¿no? Cuál va a ser el rol o qué espacio van a tener los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, esta también expresión institucional de cómo se reparte este poder en distintos grupos se define de manera macro en la Constitución, ¿no? Por eso también es tan central. Ahora, este pacto bueno, o contrato que da origen a este nuevo proceso, el proceso constitucional claramente parte de un cuestionamiento a la Constitución y en el fondo a las bases de este pacto, ¿no? Por una parte por el origen dictatorial de la Constitución actual, pero también por cómo no se ha ido redefiniendo esta relación entre ciudadanía y Estado, ¿no? Pero evidentemente los desafíos que enfrenta que enfrentamos, ¿no? Como sociedad o como comunidad política trascienden por mucho
la Constitución, ¿no? Y aquí quería mostrar algunos datos respecto de los desafíos, o más bien las amenazas, ¿no? Y estas amenazas son múltiples interrelacionadas, pero como mencionar al menos tres, ¿no? En primer lugar, el tema de la democracia, ¿no? O sea, estos contratos sociales contemporáneos se basan en un acuerdo democrático, y aquí una primera democracia tiene que ver con la valoración de la democracia como mejor forma o mejor régimen de gobierno. Se ha hablado mucho recientemente en el mundo sobre una erosión democrática. Ya hay discusiones aquí entre politólogos y politólogas sobre si estamos efectivamente en un contexto de erosión. Hay muchos datos que muestran eso. Hay otros que dicen que más que erosión, en verdad hay un estancamiento de la democracia, y que hay erosión en algunos casos muy, muy notorios, ¿no? Como Estados Unidos, Brasil, que en el fondo llevan o conducen un poco la discusión en esos términos, pero que en términos más globales lo que caracteriza este periodo es estancamiento. Y en términos de valoración, no hay una clásica pregunta de encuesta. Estos son datos de la SEP de si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Bueno, la serie de tiempo que está disponible aquí nos muestra que al parecer post-estallido hubo un aumento de la valoración de la democracia, ¿no? Que fue un efecto acotado temporalmente, ¿no? Esta solución institucional y también la idea de un nuevo de un proceso constituyente parece haber apuntado cierta fortaleza en nuestras instituciones democráticas, pero bueno, las últimas mediciones ya ha bajado, y en términos más generales en los últimos 15 años vemos una caída de un 10% en el apoyo a esta pregunta de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y bueno, en contraposición a eso aumenta la cantidad de gente que dice que en algunas circunstancias puede ser preferible un régimen autoritario, o que les es indiferente el régimen político. Y mucho de esta valoración democrática y en Chile y en general en América Latina y el mundo tiene que ver con un problema de performance de la democracia, ¿no? Hay este estancamiento, parece responder en buena medida a que hay una cierta promesa incumplida, ¿no? Tras las transiciones había una idea de que las democracias nos iban no solo a dar libertades y derechos que habían estado restringidos en periodos autoritarios, pero también cierta provisión de bienes públicos que ha sido bastante limitada, ¿no? Y también ciertamente esto se relaciona con ciclos de distinto tipo, económicos, políticos, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en un contexto de bajo crecimiento económico, de altos niveles de inseguridad, y en Chile en particular, y en los últimos años hemos visto cómo ha costado mucho avanzar en reformas sociales, y el caso emblemático ciertamente es la reforma de pensiones, que todos los últimos gobiernos han intentado, incluyendo el actual, y todavía no se ven resultados en términos de una reforma más estructural, ¿no? Entonces, la valoración de la democracia y esta caída de la valoración parece tener mucho que ver con que la democracia no está siendo efectiva, ¿no? Los gobiernos no están pudiendo gobernar, y esto, bueno, tiene mucho que ver también con los sistemas políticos. Vemos nuestra política chilena actualmente está más bien guiada por la confrontación y la pelea chica, y cuesta mucho lograr acuerdos, ¿no? Entonces, eso lleva a que mucha gente pueda decir, bueno, realmente para mí me es indiferente. A mí se tiende a valorar más los resultados que cómo se llegan a esos resultados, y en general en varios países se ha visto aumento al apoyo de esta idea de que a veces un líder fuerte puede ser mejor alternativa. Se ha hablado mucho del caso salvadoreño, ¿no? Bukele, como a través de métodos autoritarios, sin respeto a los derechos humanos, ha efectivamente mejorado y logrado controlar la situación de seguridad y de las maras, y hay gente que eso lo valora
independiente de los métodos, ¿no? Entonces hay ahí una discusión respecto de la eficacia de las democracias que no están logrando resolver muchos problemas importantes. Entonces hay ahí un desafío que evidentemente trasciende con creces lo que es la Constitución, y la pregunta es de si la Constitución puede ayudar o puede contribuir a revertir esto, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, mejorar la capacidad de los gobiernos o la efectividad de los gobiernos, ¿no? Y eso puede pasar tal vez por el diseño del sistema político y que tal vez se mejoren ciertos índices de performance democrática que a su vez repercutan en la valoración, ¿no? Eso sería como el escenario positivo, ¿no? La cadena en esa línea. Un segundo mega desafío a este contrato social tiene que ver con la idea de confianza, ¿no? O sea, el ser parte de esta comunidad es que, bueno, que efectivamente nos sentimos parte y vemos que en el fondo eso ayuda a que, bueno, aceptemos las reglas porque somos todos partes de un poco de lo mismo, ¿no? Y hay mucho sobre cómo la confianza interpersonal o institucional influyen o determinan lo que es la cohesión social y cómo nos sentimos parte o no de esta comunidad, ¿no? Entonces, en general, estos son datos de confianza interpersonal, que se llama, o sea, qué tanto yo confío en la gente, en los desconocidos. Y en general estos indicadores son siempre bajos o han sido bajos en el periodo post-transición, pero igual aún así había un aumento y el 90% de la gente dice que confía poco o nada en el resto, ¿no? Entonces es muy difícil en ese contexto aceptar lo que me digan también los otros, ¿no? O sea, esta confianza evidentemente se transmite también al sistema político, entonces hay a los empresarios, etcétera, todo tipo de instituciones, y con eso se erosiona también la autoridad, que es un parte importante de este pacto, ¿no? O sea, si no confiamos y no respetamos o no valoramos, no legitimamos esta autoridad, difícil que el pacto se sostenga, ¿no? Y como otro ejemplo, tal vez emblemático de esta caída, es la confianza y la caída de confianza en la Iglesia Católica. La religión ha sido históricamente una fuente importante de cohesión, porque los miembros de esos grupos religiosos se identifican como parte de una misma comunidad, y la desafiliación y pérdida de confianza en la Iglesia Católica da cuenta de, por una parte, lo acelerado de ese cambio. O sea, hay una tendencia general en América Latina a disminuir el porcentaje de católicos, pero en Chile ha sido una caída muy acelerada y muy rápida. Y ahí hay una pregunta de, bueno, estos lazos que tradicionalmente se expresaban a través de la religión y la pertenencia a una comunidad religiosa han sido reemplazados por algo, o en el fondo quedamos en una situación de mayor... también se pierde una fuente de confianza, ¿no? de parte de integrar una misma comunidad. Y un tercer desafío que podemos plantear o pensar también en consecuencia o muy ligado a lo anterior tiene que ver con la polarización, ¿no? Se ha hablado mucho también en la ciencia política sobre el rol de la polarización en la erosión de la democracia y en particular de lo que se llama la polarización afectiva, que es esta idea de no solo ideológica, que es la polarización más tradicional, ¿no? Las distancias entre izquierda y derecha, sino que ya es algo como, se le llama afectiva porque tiene que ver ya con un sentimiento como de rechazo y de animosidad a los que están del otro lado, ¿no? No solo es un adversario político, sino que ya pasa a ser como un enemigo. Entonces esta tendencia de ver a los propios de manera positiva y a los otros de manera muy negativa, ¿no? Y estos son datos de un trabajo de Carolina Segovia en Chile, que muestra, y son, bueno, distintas mediciones de lo mismo, de que a inicios de la transición, o sea, a inicios de los 90, esta animosidad era muy fuerte,
y luego cayó, y que en los últimos años ha vuelto a aumentar a niveles equivalentes o superiores a lo que era a inicios de los 90, ¿no? Y esto se mantiene incluso a pesar de que la mayoría de la gente en Chile se identifica como independiente, o sea que no pertenece a ningún partido, pero se le pregunta en el fondo por ciertas figuras políticas, cómo lo evalúa, y está cada vez más fuerte esta tendencia de valorar bien a los míos y muy mal a los otros, ¿no? Que nos parece hoy en día como, tal vez ya estamos medio acostumbrados, pero no tiene necesariamente que ser así, ni ha sido siempre así, ¿no? O sea, yo igual puedo valorar en términos no tan negativos a alguien que no representa mi postura, ¿no? Y esta polarización es mayor entre, evidentemente, la gente que pertenece a partidos o se identifica con partidos políticos, y también aumenta con la edad, ¿no? A diferencia de lo que uno podría pensar de que los jóvenes están más politizados y más polarizados, es algo que en verdad tiende a aumentar con la edad, y esto puede tener que ver con que jóvenes hasta hace poco en verdad no participaban mucho en política, interés bajo en política, y también es algo que en el global ha aumentado bastante, pero sigue siendo más bien una cuestión de élite, ¿no? O sea, las élites son las que están mucho más polarizadas, y en particular los niveles socioeconómicos altos, ¿no? O sea, en niveles socioeconómicos bajos y medios la polarización disminuye. Entonces tenemos un escenario dual en que hay una mitad, una mayoría de la población que está poco polarizada, poco interesada, y que era probablemente la mitad de la población que no votaba en escenario de voto voluntario, y otra mitad de la sociedad que, sobre todo post-estallido, también se ha ido politizando mucho más, pero estos tienden a ser gente más educada, de niveles socioeconómicos más grandes, y aquí, o sea, más altos, y hay una gran pregunta respecto de, bueno, estos sectores que no tenían interés y estaban menos polarizados, ¿qué efecto va a tener el voto obligatorio, ¿no? Cuando van a tener que ser parte, o sea, expresar preferencias, y la elección que se nos viene en mayo creo que está es muy incierta por eso. La verdad es que no sabemos, ¿no? Es una situación inédita. Hay algunos que dicen que, bueno, esto va a llevar a que aumente el voto de centro, pero también hay buenas razones para pensar que más que centro, lo que aumente va a ser el voto antipolítica, que ha sido representado por algunos partidos nuevos, ¿no? Y no necesariamente digo que este es nuestro escenario, pero en el fondo, como ejemplo de a dónde puede llegar esto, estos son datos de Estados Unidos, donde en solo 6 años, ¿no? Que básicamente el periodo de Trump, esto en el fondo se le pregunta a personas que se identifican como republicanos o como demócratas, cómo ven al del otro lado, ¿no? Si yo soy demócrata, ¿cómo veo a los republicanos? Y viceversa, respecto de si son cerrados de mente, si son deshonestos, inmorales, ¿no? Ya es una cuestión súper, una valoración súper fuerte, ¿no? Si son poco inteligentes, si son flojos, ¿no? Y todos estos indicadores aumentaron más de 20 puntos en promedio en solo 6 años. Entonces, esto quiere decir que cada vez más se le resta legitimidad al que está al frente, ¿no? Entonces, no voy a aceptar las cosas que me propone, y esto se traduce en política de que no voy a aprobar nada de lo que me plantea, y se reducen los espacios de diálogo. Si yo parto del punto de vista de que el del frente es inmoral y deshonesto y cerrado de mente, se complejiza mucho la convivencia necesaria para sostener un pacto social democrático, ¿no? que funcione. Y esto evidentemente tiene, en el caso de Estados Unidos y en estas partes, tienen factores de largo plazo. Hay cosas que han ido acumulándose en el tiempo, pero pueden ser acelerados en un periodo muy corto, ¿no? Como fue en el caso de Estados Unidos la presidencia de Trump, ¿no? Y en Chile
se están haciendo varios estudios que muestran que en particular el plebiscito de salida, entre apruebo y rechazo, aumentó la polarización afectiva, ¿no? O sea, y sobre todo más en el campo del apruebo que en el de rechazo, ¿no? Entonces, mucha gente del apruebo que ve al resto como no lo valida, como ¿no? Que son tontos, que no entienden, que bueno, se ha visto todo tipo de comentarios de ese estilo post plebiscito, ¿no? Y eso evidentemente es una amenaza para la convivencia democrática que ciertamente trasciende lo que puede hacer la Constitución, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? Está la pregunta por la legitimidad de nuestro pacto actual y un nuevo pacto, ¿no? Entonces, todas estas amenazas nos dan cuenta de que ciertamente el acuerdo actual tiene baja legitimidad, ¿no? No confiamos en las instituciones, no confiamos en cómo nos están gobernando, no confiamos en el otro, y también lo vemos cada vez de peor manera. ¿Puede la Constitución, este nuevo proceso constituyente, revertir eso de alguna manera o aportar a eso? Yo creo que efectivamente el gran desafío de este proceso es la legitimidad, que se perciba como legítimo, ¿no? Pasamos por, bueno, las razones que ya todos conocemos, ¿no? Este proceso es de naturaleza bastante opuesta al anterior, muy controlado por las élites partidarias, con unas bases institucionales ya que han limitado, ¿no? Estos bordes constitucionales, la innovación que va a tener. Entonces cualquier cambio, o sea, nueva constitución va a ser un cambio mucho más restringido, y eso responde, bueno, a lo que fue el resultado del plebiscito, ¿no? Una cosa de una derecha empoderada, de una derrota muy fuerte de los sectores del apruebo. Y el desafío actual es que este proceso, que tiene características bastante elitistas, sea percibido como legítimo por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que no hay que, a diferencia del error que cometimos en el proceso anterior, no hay que partir de la base de que esto está aprobado, de que se va a aceptar la nueva propuesta, sea cual sea. Tenemos actores institucionales, o sea, tenemos, por ejemplo, al Partido de la Gente, a republicanos y a figuras como Pamela Giles, ¿no? Que están en contra del proceso, votaron en contra del proceso, no participaron de las negociaciones y posiblemente en un proceso, en un plebiscito, pueden hacer campaña en contra de una nueva propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso, ¿no? Con todo sobre todo en este escenario de voto obligatorio de gente que en general no está interesada, hay un cansancio con el tema constitucional, con la política en general, la cantidad de veces que hemos ido a votar, etcétera, un agotamiento. Entonces, ¿cómo la gran pregunta es si se va a lograr generar un interés y un mínimo reencanto o transmitir la importancia que puede tener una nueva constitución creada en democracia para que se apruebe, ¿no? Y creo que ahí está el gran desafío y cómo hacer que yo veo bastante más factible que haya un acuerdo político. O sea, ya el acuerdo y las bases constitucionales muestran que se ha avanzado bien en términos de acuerdo, las listas de expertos y expertas que a uno le puede gustar más o menos, pero en general también como que funcionó relativamente bien en términos de los acuerdos y negociaciones políticas, y yo creo que efectivamente puede salir un producto, o sea, no creo que haya tanto nudo dentro de la comisión de expertos ni dentro del Consejo, o sea, que se pueden lograr acuerdos, pero eso tiene el riesgo de que aumente esta idea o crezca esta idea de que, bueno, la cocina y que se está haciendo de manera desligada de la ciudadanía, y que esa desconfianza pueda llevar a... La desconfianza de los partidos se mantiene, y eso puede también poner en riesgo que se apruebe una nueva propuesta, ¿no? Pero incluso si se aprueba,
yo tiendo a ser más bien escéptica de qué tanto nos puede ayudar a enfrentar estos desafíos que tenemos en términos de democracia, de legitimidad, de cohesión social, de polarización, ¿no? Por una parte, porque incluso en un escenario optimista, los tiempos a los que avanza una constitución y que se demora en implementar son muy lentos, ¿no? Entonces podemos tener varios años en que estas otras cosas, no sé, la polarización sigue aumentando, la desconfianza sigue aumentando y la Constitución todavía no es capaz de ser efectiva en términos, por ejemplo, de mejorar la calidad de la democracia y en términos procedimentales, institucionales, pero también en términos de resultados, ¿no? que como les contaba es uno de los grandes desafíos de las democracias actuales y razones por las que ha disminuido el apoyo a la democracia, ¿no? Entonces hay algunos que piensan que, claro, con un buen diseño de sistema político que sea más, que ayude a generar acuerdos y a que las mayorías, los gobiernos tengan mayoría en primer lugar y que esas mayorías puedan efectivamente gobernar, que ha sido el problema que hemos tenido en los últimos 3 gobiernos, ¿no? Que simplemente no se logran pasar las leyes. Que eso pueda, en el fondo, mejorar la efectividad y a su vez la percepción ciudadana, pero hay otros problemas mucho más de fondo. El tema de la confianza y de la cohesión social es creo que es mucho más profundo, y también está la gran pregunta por la capacidad del Estado de efectivamente actuar y mejorar la vida de las personas, ¿no? No es solo un tema de diseño institucional, sino que creo que el problema es más estructural y en ese sentido creo que una nueva constitución es importante. Pero los desafíos ciertamente trascienden con creces lo que puede lograr una constitución incluso en un escenario optimista. Súper. Así que con esa nota optimista lo dejo ahí. Súper, Isabel. Has comentado sobre las amenazas de la antidemocracia, de su promesa incumplida y las valoraciones por la democracia, por la confianza, los niveles de confianza, la polarización, ¿cierto? Ya no solo ideológica, sino que también afectiva, y cómo se puede construir un nuevo contrato social y también un proceso constituyente legítimo con las características del acuerdo actual, ¿cierto? Dejemos esto, entonces, esta presentación, le damos la palabra a Guillermo. Les recordamos también que en el chat ustedes pueden poner preguntas, comentarios también para después hacerle a nuestros expositores. Adelante, Guillermo. Gracias. Bueno, muchas gracias ante todo a Claudio, Javier y al Centro de Estudio del Desarrollo por la invitación. Es un placer estar acá nuevamente y compartir este panel con Isabel, a quien creo que no nos había tocado participar antes en conjunto, así que un gusto oírte. Me pareció muy, muy interesante muchas de las cosas que dijiste, y creo que voy a hacer referencia a alguna de ellas más adelante. Y saludo a todo el público, incluyendo un amigo que me tiene que contestar un correo electrónico, así aprovecho para pasarle el mensaje a mi amigo que vea que hay un correo electrónico que tiene que contestar. Bien, yo fui como bien Mateo, entonces el Centro de Estudio del Desarrollo nos mandó un punteo de básicamente 3 preguntas con 2 subpreguntas, y yo voy a ir una por una respondiendo lo que se nos pidió reflexionar. Lo primero es respecto a la definición del contrato social, y efectivamente yo creo que, primero, el concepto de contrato social creo que tiene la gracia que permite entender algo que terminó diciendo Isabel, que es que la Constitución tiene límites a resolver los problemas que tenemos, y que por lo tanto hay que pensar que para en realidad sacar el país adelante tenemos que ir más allá de solo el problema constitucional, y quienes vayan a estar en la constituyente tienen que entender que lo que ellos hagan tiene en sí mismo limitaciones, y que si no se dan cuenta de que tiene limitaciones, como le pasó al proceso anterior, entonces se arriesgan también a un fracaso. Entonces lo primero que el concepto de contrato social
tiene esta virtud. Y la pregunta que se nos hizo es qué se diferencia el pacto social, un pacto político y el pacto constitucional. Me parece que es muy interesante plantearlo de esa forma para justamente poder asignar responsabilidades a cada una de las distintas contrapartes. Yo partiría de lo más grande a lo más chico. Son como 3 círculos concéntricos, pongámoslo de esta forma: el contrato social es el más grande, el pacto constitucional es un poco más chico y el pacto político es aún más pequeño. Entonces, el contrato social, básicamente, uno tiene que entenderlo como aquellas reglas escritas, que podría ser la Constitución, las leyes, pero lo interesante es que incluye también reglas no escritas, y esta es la parte que mucha gente se le olvida a muchas personas, como que piensan que contrato social igual Constitución, y la verdad es que es mucho más grande que la Constitución. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque están todas estas reglas no escritas que influyen muchísimo en lo que logra ser un marco institucional adecuado. Estas reglas lo que buscan es permitir la interacción en sociedad, haciendo compatible la búsqueda del interés personal, considerando y sin dañar el interés público. Es básicamente lo que buscan todas las reglas escritas y no escritas que constituyen el contrato social. Estas reglas no escritas, esto es bien importante y tiene que ver interesante lo que mencionó Isabel cuando hablaba de la Iglesia Católica y la creencia religiosa y el sentimiento de participación en comunidades, en este caso religiosos. Esas son instituciones, bueno, la Iglesia es formal, pero el sentimiento religioso es informal. Y si surgen en cualquier sociedad tiene estas reglas, estas instituciones informales que son de los tipos más variados y surgen de la forma más raras y divertidas en algunos casos. Algunas de ellas son normas sociales, la costumbre, la tradición, otras son convenciones. Y básicamente son, en palabras de Cristina Vicchieri, que es una gran economista que se ha dedicado a trabajar estos temas, interacciones descentralizadas de agentes dentro de un colectivo, que puede ser, por ejemplo, la iglesia, una interacción descentralizada dentro de un colectivo y que no son impuestas o diseñadas por alguna autoridad. Entonces, esto lo quiero decir, aun cuando pueda parecer quizá un poco como árido, para resaltar el hecho de que la estabilidad del contrato social excede, pero con creces lo que haga la Constitución, y que por lo tanto tenemos que ir mucho más allá de la Constitución. La Constitución es importantísima, pero va mucho más allá y no podemos dar por descontado que solo porque hay una nueva Constitución enseguida se resuelven todos los problemas. Lo que quiero decir es que hay cosas que están mucho más allá y que están enmarcando mucho más sustantivamente y de forma mucho más difícil de gestionar, si ustedes quieren, por las autoridades, la estabilidad de nuestra sociedad. Ahora, el segundo punto que nos preguntaban era, bueno, ¿y el pacto constitucional qué es lo que es entonces? Bueno, el pacto constitucional es el acuerdo que subyace a la redacción del texto. ¿Ah? Entonces, la Constitución es la principal de las instituciones formales, que es una parte del contrato social, y el pacto constitucional es el acuerdo político que permite redactar el texto que se va a acordar. Lo que define las reglas escritas, a diferencia de las reglas informales, las reglas escritas tienen una característica muy particular, es que tienen intencionalidad. ¿Ah? Quienes fueron, todas las 1000 elecciones que hubo durante el proceso constituyente anterior, cada una de esas elecciones obedecía a un texto que pretendía lograr algo. Las instituciones informales de las cuales estaba hablando yo recién no tienen texto y no tienen claramente una intencionalidad intencionalidad porque son contradictorias, surgen, aparecen, desaparecen. En cambio, lo que está escrito en el texto tiene la gran no sé si llamarlo ventaja, porque no es ventaja, pero la característica, digamos, de que tienen una intencionalidad, pretenden lograr un objetivo. Y eso se deriva, por lo tanto, de que son producto de una cierta racionalidad que se va a articular en la interacción de personas, partidos, grupos, etc. La Constitución es la principal de todas esas reglas escritas y la que tiene la matriz de todas las intencionalidades, por así decirlo, de alguna forma. Pero al mismo tiempo, la Constitución y las leyes juegan roles muy distintos dentro de las instituciones escritas formales. Por así decirlo, una Constitución finalmente lo que hace es que fija un margen de acción
dentro del cual los agentes pueden decidir qué hacer políticamente. Pero una buena constitución es una constitución que fija un margen dentro del cual los actores entran, salen, se asocian, toman iniciativas, se retiran, etc. Y por lo tanto que eso es tan importante el marco constitucional. Pero fundamentalmente lo que hace ese marco, ese pacto constitucional, una vez que fija este terreno de juego, es que el pacto político se materialice. El pacto político lo que va a hacer que el tercer nivel de lo que nos preguntaba el Centro de Estudio del Desarrollo. El pacto político es justamente el acuerdo de acción que los distintos actores políticos se van a dar para actuar dentro del pacto constitucional. Entonces, claramente son círculos concéntricos. El pacto político es el más chiquitito, el más específico, tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con cómo vamos a ir vamos a apoyar o no la reforma previsional, cosas más puntuales, pero arriba de eso hay un gran enjambre muy importante de considerar que existe para poder tener certeza de qué es lo que corresponde que haga la Constitución. Ahora, una segunda pregunta que nos hacía el Centro de Desarrollo de Estudios del CED es que, ¿qué relación hay entre contrato social con desigualdades y cohesión social? Que es una cuestión bien importante y que lo mencionó de alguna forma Isabel en su presentación, pero que la mecánica, no sé si para todo el mundo le queda claro cuál es. ¿Por qué cuando uno habla de contrato social y enseguida le pega al lado, adyacentemente, el concepto de desigualdad? ¿De dónde viene? Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que siempre hay un contrato social. Hay un contrato social precisamente porque hay instituciones informales, siempre hay un contrato social, siempre hay un conjunto de personas que están más o menos de acuerdo con lo que está hoy día, las reglas dominantes escritas y ciertamente las no formales también. Siempre ese contrato está mutando, pero siempre existe. Y las razones por las cuales puede ser inestable el contrato social son de muchos tipos. Los hay de toda calaña, buenas, malas. Hay algunas que son reglas que permiten cambiar el contrato social desde adentro. Hay otra gente que como no las puede cambiar desde adentro, las cambia desde afuera, etc. Entonces, cuando las instituciones formales lo que hacen es que contienen a las informales, es decir, que la gente puede desplegar, por ejemplo, su fe religiosa dentro de las reglas formales, uno dice, bueno, es un contrato social que puede ser estable desde esa perspectiva. Ahora, si yo limito la expresión religiosa, si la ley limita la expresión religiosa y la expresión religiosa se quiere manifestar igual, vamos a tener un problema, va a haber una causa de inestabilidad en ese contexto. Entonces, de aquí quiero saltar el tema de la desigualdad para decir que cuando uno mira en el mundo, hay contratos sociales que son estables y muy desiguales, y hay contratos sociales que son inestables y con bastante igualitarismo. La Unión Soviética, por ejemplo, era un contrato social, era súper igualitario y explotó y terminó como terminó. Entonces, no quiere decir que la igualdad no es sinónimo de estabilidad. Tal como hay países donde hay mucha inestabilidad, hay mucha desigualdad y que sin embargo hay una relativa estabilidad. Yo creo que el Chile de los años 90, de los años 2000, era un Chile desigual, pero donde había bastante estabilidad. Entonces, lo que quiero primero decir es que no hay una relación unívoca y de causalidad directa entre desigualdad y estabilidad del contrato social. Pero lo que sí es cierto es que cuando crece la desigualdad, para cualquiera sea el nivel inicial de donde uno parta, cuando uno crece la desigualdad, es más probable que uno encuentre razones para que haya manifestaciones y fuentes de inestabilidad. Bueno, la verdad es que esto uno podría ir bastante lejos en términos de hasta dónde explica esta cuestión. Quizás una forma simple de ponerlo, y que es básicamente lo que está en el libro que mencionó generosamente Claudio y que lo mostró a la tapa para que ustedes lo busquen en la librería, es decir que tomemos esta frase, por ejemplo, de Rousseau, del contrato social de Rousseau, que a mí me parece que es bastante clara y que creo que ilustra bien el problema que tiene el contrato social y por qué Rousseau dice,
finalmente cada hombre, al darse a todos, no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre quien no adquiera el mismo derecho que da a otros sobre sí mismo, gana el equivalente de todo lo que pierde y más poder para conservar lo que tiene, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo Rousseau es que hay un cálculo que cada persona hace al momento de someterse a esas leyes que decía Isabel. Y ese cálculo es que yo me estoy sometiendo a este marco institucional, a esta ley, a esta constitución, porque estoy obteniendo algo a cambio, es un dar y venir, ¿ya? Entonces uno no puede pensar que hay una interdependencia entre los derechos y los deberes que las personas tienen en el contrato social. Si se me desequilibra, yo consideraba inicialmente justo, si yo veo que hay personas que están adquiriendo mucho más derechos que yo, o que hay gente que no cumple con sus deberes, hay razones para quejarse de que ese contrato social no está efectivamente dándole todas condiciones para poder sentirse tranquilo con ese marco institucional. Entonces, ese cálculo es el que de alguna forma yo creo que es importante tener en mente. ¿Por qué la desigualdad es importante? Porque te afecta ese cálculo de cuánto yo estoy dándole al contrato social y cuánto estoy recibiendo del contrato social. Entonces, esa es básicamente la razón por la cual las situaciones de incremento en la desigualdad son problemáticas para la estabilidad del contrato social, y esa sería mi respuesta para el punto que se nos preguntaba acá. Ahora, desafíos del contrato social. ¿Qué tipo de contrato social necesita Chile? Entonces, quiero partir nuevamente de esta idea, volver a la idea de que hay instituciones informales, de que están al margen de nuestro manejo, que están al margen del manejo de los constituyentes, al margen del manejo del gobierno, al margen del manejo de la oposición, para decir que, y quizá el ejemplo que di hace un rato del sentimiento religioso es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tengo un marco institucional que permite la libre expresión de la religión, yo no tendría por qué pensar que la gente que tiene ese sentimiento se va a sentir, pasada a llevar por el contrato social, por la regla formal del contrato social. Y eso quiere decir que hay una correspondencia entre la regla formal y la regla informal. Entonces, ¿qué desafío tiene el contrato social chileno y en particular la redacción de la Constitución? Es que las reglas que nos demos como país sean reglas que contengan la mayor parte de esas creencias que tienen las chilenas y chilenos y que están al margen de nuestro control. Yo creo que ese es el principal, y de ahí viene entonces el problema de las expectativas, de ahí tiene que la gente tiene que sentir que su visión del mundo tiene una potencial representación en el marco escrito, en el marco formal de la Constitución. Entonces yo creo que el gran desafío es partir por eso, es decir, que la gente cuando vea el proyecto que va a levantar la nueva convención, digan, esto me representa, me siento cómodo, me siento cómoda en ese marco que se está proponiendo. Hay suficientes garantías para las mujeres, para los pueblos originarios, para los jóvenes, para los ambientalistas, para los capitalistas. Es un ejercicio súper difícil, pero eso es lo que pretendemos, que las creencias de todas esas personas encuentren en lo que se proponga como texto escrito un espacio que les permita decir, en el ejercicio de la política futura yo voy a lograr hacer que mis valores, mi forma de ver la sociedad logre ser respetado y reconocido. Ahora, la experiencia chilena reciente me hacen pensar en dos características que tiene que tener el texto formal que son cruciales, ¿eh? Uno tiene que ver con la flexibilidad para ajustarse a condiciones cambiantes. Yo creo que el principal problema de la Constitución del 80 no es tanto su contenido como su rigidez. La incapacidad total de irse adaptando a tiempo, no hay que esperar 30 años para adaptarse, hay que irse adaptando a tiempo, hay que ser un marco institucional que sea flexible, dúctil, ante cosas que van pasando en la sociedad y que necesitan que vayan digiriéndose y avanzando. Yo creo que eso me parece que es totalmente crucial, que el nuevo marco que se dé a la Constitución futura tenga una capacidad evolutiva mucho más, pero infinitamente superior a la anterior.
Y lo otro, que en el fondo lo acabo de decir, pero le doy ahora el título de que sea legítimo. Y la legitimidad tiene, yo creo que nadie va a poder decir que el proceso que viene ahora no va a ser legítimo, pero es importante que nuevamente que las creencias encuentren su espacio dentro de ese texto, de ese texto que se va a proponer. Y ustedes habrán oído decir que hay dos formas de legitimidad. Una es la legitimidad de origen, que la Constitución del 80 carecía, que esta va a tener, creo yo, pero hay una legitimidad de uso también. Y esto es bien importante porque creo yo que el principal tema de la próxima convención va a ser definir un régimen político que permita darle legitimidad de uso a esta Constitución. No sacamos nada con que estemos inicialmente incluso todas las creencias incorporadas dentro de ese marco institucional, si es que al poco andar nos damos cuenta que su legitimidad de uso es cero. ¿Por qué? Porque no logramos resolver los problemas de gobernabilidad que hacía referencia Isabel hace un segundo. Me parece que la definición del régimen político es, por lejos, la principal tarea que va a tener la próxima convención y fundamentalmente ahí se va a jugar la legitimidad de uso del texto que se proponga. Si no logra hacer un marco de gobernabilidad, de participación, de rendición de cuentas razonable, creo yo que vamos a tener un problema al poco andar. Otra pregunta era definición de derechos sociales, modelo de desarrollo u otro. Yo quiero decir dos cositas sobre esto bien breve, porque van a ser importantes. La convención anterior fue muy generosa en términos de identificar derechos sociales, y yo me parece que eso es importante, pero es muy importante que también entender que los derechos sociales son en sí mismos flexibles. Por ejemplo, a principios del siglo XIX nadie pensaba en la educación como un derecho social. Era un derecho de las clases ilustradas, de los que pagaban impuestos, de no sé quién. El Instituto Nacional no pensó ser la educación gratuita y de calidad para todos. Era otra la intención del Instituto Nacional. La Universidad de Chile tampoco. Entonces, la concepción de la educación como derecho social, si uno lo mira en un espacio de 150 años, cambió mucho. Entonces tenemos que entender que todos los derechos sociales les va a pasar lo mismo. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, no era un derecho en el siglo XIX. Y tampoco sabemos cuáles van a ser los derechos del siglo XXII o lo que venga. Entonces, tenemos que tener una visión de los derechos sociales que especifique cosas que son muy útiles, pero con suficiente apertura para poder tolerar que esto evolucione. Lo otro, modelo de desarrollo, la Constitución tiene que ser bastante aséptica en modelo de desarrollo. Un error de la Constitución del 80 es que tomó una opción de modelo de desarrollo, y el modelo de desarrollo también es algo móvil, es algo que va cambiando en el tiempo, cuánto Estado, cuánto mercado. Eso tiene que irlo naturalmente definiendo la política pública, y por lo tanto la Constitución no puede ser un impedimento para que se le ponga más Estado en algunos casos, más mercado en otros, con diferentes combinaciones, de diferentes formas. Yo creo que en materia de modelo de desarrollo no hay mucho que hacer salvo cosas muy macro. Y yo creo que en esta parte, la macro, no tenemos demasiadas diferencias de acuerdo a lo que quedó en la Constitución, en el proyecto fallido de la Constitución anterior, respecto de cosas como, por ejemplo, la responsabilidad fiscal, que es un principio de responsabilidad fiscal bien establecido anteriormente, la autonomía del Banco Central, o sea, cosas tan macro como esa, que forman parte de muchos modelos de desarrollo posibles, creo yo que pueden quedar en la Constitución, pero la especificidad, si la Corfo va a hacer o no política industrial, si vamos a hacer algo con el hidrógeno verde o no sé, bueno, esas son cosas que tiene que ir viendo la política año a año. Bien, el tercer grupo de preguntas que nos hacía el CEP tenía que ver con la legitimidad y qué fuentes de legitimidad en particular se requería. Yo creo que es súper importante mirar lo que está pasando en Perú hoy día. Lo que está pasando en Perú muestra claramente que ahí hay un problema de legitimidad de esa Constitución, que no tiene los problemas de origen nuestro, tiene los propios. Pero el hecho es que el presidente Castillo se excedió en sus funciones, disolvió el Congreso no teniendo funciones para ello, entonces por lo tanto ahí ya hay un acto inconstitucional claramente, y lo que ocurrió después de eso es que las instituciones que la Constitución operaba empezaron a operar, y por lo tanto se destituye al presidente Castillo y entra en funcionamiento la regla de reemplazo en caso de falla del presidente. Y la verdad es que la presidenta Boluarte es la que le tocaba manejar lo que le está tocando manejar.
Distinto es que está haciendo un uso apropiado de la fuerza, eso es otro problema, pero yo creo que nadie podría decir que es ilegítimo la forma en que ella asume al poder. Sin embargo, lo hay, y sin embargo hay una reivindicación, en particular en la zona sur de Perú respecto de Lima y de la zona, y hay una carencia de legitimidad. Ahí estamos viendo el problema que tiene cuando una constitución no es legítima. Terminamos con 60 muertos y un país quebrado en dos, que es particularmente preocupante para, no solo para Perú, también para Chile. Entonces, la gracia que tiene el marco legítimo es que hace algo que lo mencionó también Isabel en su participación, es que cuando uno como ciudadano topa los límites del marco institucional, tiene que decir hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos porque no estamos de acuerdo en que hay algunas de estas reglas que todos estamos de acuerdo en cumplir y por lo tanto hasta aquí llegamos. O si me excedo, bueno, tengo que aceptar la sanción. En el disco pare o en la luz roja, sabemos que hay un límite que la sociedad puso y que si yo me paso a la luz roja, sé lo que me va a pasar, ¿ah? En términos de sanción. Y uno lo agacha el moño y es lo que corresponde hacer. Ahora, entonces, ¿cuántas fuentes de legitimidad requiere? Yo creo que, insisto, la Constitución todo lo indica que no va a tener ningún problema de legitimidad legitimidad de uso, y para eso el régimen político es absolutamente fundamental. Todas las cosas que Isabel, yo no sé qué piensa Isabel en esta materia, pero todas las cosas que dijo Isabel, yo pondría, la citaría como con comillas, 2 puntos, igual régimen parlamentario. Y eso creo yo que la forma como está establecida la convención, los constituyentes, los miembros del comité experto, del otro comité, a mí me da la impresión de que hay una carga ya desde el inicio muy antiparlamentarismo o muy pro-presidencialismo, que en la mezcla de una convención con solo 6 meses para discutir lo que tenga que discutir, me parece que corremos el riesgo de reincidir en un sistema presidencial con muy pocos cambios y que eso desgraciadamente determine que la legitimidad de uso esté en cuestionamiento por el régimen presidencial en las condiciones actuales. Me parece que sufre de graves problemas de desafíos para funcionar. Lo último que se decía, ¿cómo se puede medir el éxito o fracaso del nuevo proceso constituyente? Para mí es bastante simple, tiene que aprobarse. ¿Ah? Tiene que aprobarse. Esto es exitoso si se aprueba, y va a ser un fracaso y rotundo, porque fracasar 2 veces por un rechazo sería desastroso. Y yo creo que acá la futura convención no puede cometer el error que cometió la primera, que es pensar que el país que le toca lidiar es el de la última elección. ¿Ah? A la convención le pasó lo anterior, dijo, acá la derecha pesa un 27%, así que podemos hacer lo que queramos, a la derecha no hay que preguntarle nada, etcétera. Bueno, acá a la derecha le puede pasar por lo contrario, ¿eh? Sacamos el 62% está en contra de plurinacionalidad, de Estado regional, en contra de todas estas cuestiones, quiere decir que nada de eso vale. ¿Ah? Y yo creo que eso también sería un error de lectura, y por lo tanto, para poder que sea exitoso, tenemos que llegar a un punto intermedio. Espero que la sapiencia de los convencionales electos y expertos les dé para darse cuenta de eso y no cometer el mismo error, pero a la inversa del comité anterior. Lo que me da algo de esperanza es que creo que del proceso fallido anterior, hubo un concepto que fue triunfador, que es el concepto de Estado social y democrático de derecho, que si nos atenemos a sus contenidos, a sus implicancias, si nos atenemos a eso, creo que eso puede ser un principio ordenador para lo que haga la convención, que le puede permitir tener una mejor lectura de la realidad de lo que hizo la convención anterior, y sacar adelante un texto que sea efectivamente el campo de juego que permita que todas las chilenas y chilenos desarrollen sus vidas individuales o en grupo por los años que vienen. Así que esa sería mi esperanza en materia de éxito, ojalá, del proceso que se inicia, pero sabiendo que hay riesgos de que no pueda ser así. Muchas gracias, Javier, Claudio, Isabel y a todos los que nos oyen. Súper.
A ti, Guillermo, también los agradecimientos. Los dos terminan con optimismo su presentación. Guillermo entonces también nos ha definido, explicado el contrato social, la diferencia con el pacto constitucional, pacto político, las instituciones informales también, un concepto que al menos a mí me parece muy interesante. Em, y también, bueno, cuáles son los desafíos de legitimidad de origen, pero sobre todo de uso. Y también le tiró la pelota ya a Isabel, ¿cierto? Yo les propongo juntar algunas preguntas. Aquí Cristian Fonseca pregunta sobre lo que tú decías, Guillermo, frente a la tesis de que la mayor desigualdad tiende a aumentar la inestabilidad del contrato social. ¿Se puede decir que esa inestabilidad depende de la gestión política del gobierno? Esa es una primera pregunta que aparece de parte de los asistentes. Yo, ya que estamos con las preguntas a Guillermo, después te pregunto a ti, Isabel, sumarte a ti, Guillermo, si puedes enfatizar un poco más las instituciones informales. ¿Puede alguna institución, alguna religión, alguna institución formal puede regular, puede administrar esas instituciones informales? De una pregunta también como teórica, pero sobre todo también pensando en lo que viene en el país. O sea que quizás un pacto constitucional puede cambiar, ¿cierto? Como alguna, no sé si costumbre, pero algún énfasis que tenga las instituciones informales. A Isabel, preguntarte. Yo coincido contigo respecto a que yo no tengo claro que el voto, el 50% que no ha votado en las últimas elecciones sea un voto mayoritariamente moderado. Yo coincido contigo que no tengo todas las cifras de que es un voto más antipolítica, ¿cierto? Entonces, si puedes ahondar un poquito en esa tesis, que, qué elementos te hacen pensar eso, y pareciera ser que lo antipolítico está cargado hacia la derecha en este caso, pero también si es que ves antipolítica hacia la izquierda. Y también sumar una pregunta quizás a los dos, ya con Guillermo está también eso, pero respecto a cómo generar confianza, ¿cierto? O sea, tengo una pregunta que el que la pueda responder eh, va a tener, va a tener harto premio, pero porque generalmente en la sociología se dice que la sociedad moderna es una sociedad que lo único que hace es generar desconfianza. Entonces, ante las certezas que teníamos antes, lo único que queda son la confianza líquida, etc. Entonces, para ti, Isabel, para Guillermo también, em, ¿cuáles son los actores que deben generar esa confianza mínima, quizás para tener una nueva constitución, para tener un contrato social lo más estable e igualitario posible? em, o que al menos las diferencias se puedan resolver de forma pacífica y tolerante. Dejémoslo así, para que parta Isabel, y bueno, si surgen más preguntas, podemos pasar a una segunda ronda. Isabel. Bueno, gracias. Voy a partir por lo que comentó Guillermo respecto del parlamentarismo. Bueno, según las bases aprobadas en este proceso, el parlamentarismo está descartado, ¿no? O sea, se establece explícitamente que va a haber 3 poderes independientes, y en el parlamentarismo el ejecutivo y legislativo no son independientes, ¿no? El ejecutivo nace de la mayoría parlamentaria.
Por lo tanto, ya está establecido ahí que va a haber un presidencialismo, está establecido que va a haber bicameralismo, ¿no? Ahí el intento de eliminar y después reducir fuertemente los poderes del Senado en el proceso anterior claramente generó una reacción. Entonces, estoy de acuerdo con Guillermo que evidentemente esto implica que la innovación va a ser bastante limitada, ¿no? Y el parlamentarismo, sí, uno puede pensar que habría sido adecuado porque permite más fácilmente generar mayorías, pero yo también soy un poquito escéptica de que el tema pase por ahí, ¿no? Yo creo que la cuestión es más profunda y tiene que ver menos con el diseño institucional que con estas otras cuestiones que hemos venido hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, el rol de los partidos. Si la gente no confía y no se identifica en los partidos, es difícil pensar en un sistema que le da aún más poder a los partidos, como es el parlamentarismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar más en fortalecer los partidos, fortalecer la disciplina interna, y ahí para que en el fondo mejorar en el fondo la calidad de la representación, ¿no? Ojalá, ¿no? Eso es muy difícil porque los incentivos juegan un poco en contra y estamos muy acostumbrados a esto de votar por personas y que cada uno de los parlamentarios se siente dueño un poco de sus votos, entonces que pueden hacer lo que quieran y cambiarse de partido. Ese es el tipo de cosas que me parece que con urgencia abordar y que tienen que ver más con reformas del tipo que posiblemente no pasan por la Constitución, ¿no? Pero tal vez establecer en las transitorias que debe haber una reforma tendiente en cierta línea, ¿no? Pero creo que, claro, los problemas pasan más por la valoración social que tiene nuestro sistema de representación encarnada en los partidos políticos, más que tanto en el diseño institucional. Basta pensar que llevamos 30 años con el mismo diseño institucional, la misma constitución, y sin embargo la efectividad del sistema ha variado bastante, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con lo que decía Guillermo también de las normas informales. O sea, en los 90 tenía muchos problemas, pero existían estas normas informales de más acuerdo y qué sé yo, ¿no? En ciertas áreas, ¿no? Ciertamente con un veto permanente ahí de la derecha, pero en el fondo las reglas no, yo soy más estructuralista que institucionalista en ese sentido, si se quiere. Respecto del voto obligatorio, sí, yo creo que hay ciertas indicaciones en términos de las encuestas de que muestran que más bien la mayoría de la ciudadanía tiende a la moderación, ¿no? Esa es una interpretación también de lo que fue el resultado del plebiscito, de que la propuesta fue muy lejos, pero yo creo que más que eso, o sea, efectivamente existe eso, pero es un voto esencialmente no moderado en el sentido ideológico, ¿no? Es un voto, son personas más bien desinteresadas y poco consistentes ideológicamente. Y me parece que en ese sentido, vamos a ver qué pasa, pero el Partido de la Gente puede representarlo muy bien, porque es un partido que no es ideológico, ya claramente ahora, bueno, lo podemos situar más bien a la derecha, y están incluso pensando en hacer alianzas con el Partido Republicano, ¿no? Un partido de extrema derecha. Pero no son consistentes ideológicamente, ¿no? En algunos temas son muy conservadores, en otros pueden apoyar agendas más cercanas al oficialismo, y yo creo que eso representa bien a un sector muy amplio de la ciudadanía, que efectivamente no se posiciona en este eje izquierda-derecha, y que tiene un rechazo a la política, ¿no? Que de los 90 en adelante se ha manifestado principalmente como apatía, ¿no? Y era, bueno, simplemente excluirse del sistema, pero ahora que en un escenario de voto obligatorio puede traducirse en apoyar a estos partidos que hablan contra la élite, ¿no? Que nosotros somos, bueno, los que representamos a la gente, el sentido común, y que no estamos en estas coaliciones izquierda-derecha que andan cocinando todo y preocupándose de sus propios intereses.
Entonces eso puede verse fortalecido. Y claro, el partido de la gente yo creo que sí, tiende más a la derecha, pero no es más difícil ubicar este discurso antipolítica porque es bastante transversal, ¿no? Creo que la figura de Pamela Giles ahí es súper decidora. Ella, yo creo que hoy en día difícilmente la podemos clasificar como una persona de izquierda, pero tiene propuestas muy sui generis, en el fondo. Bueno, su agenda se basa básicamente en los retiros, pero ella también es alguien que habla constantemente contra la clase política y que quiere representar al ciudadano, ¿no? De pie, que le interesa, bueno, poder llegar a fin de mes y financiar ciertas cosas. Entonces ahí viene toda la agenda de los retiros, ¿no? O una figura como Alinco también, que vienen de la izquierda y se salen. Entonces no es tan... no es solo de la derecha, yo diría que, que podemos verlo mucho en estas figuras que se mueven también ideológicamente. Y podemos pensar también que la senadora Campillay, que ya sí la podemos situar claramente a la izquierda, ella también tiene un fuerte discurso antipolítico, ¿no? Anti-establishment, anti-partidos tradicionales, ¿no? Entonces, hay distintos actores que pueden captar este voto. Institucionalmente yo pensaría que más fuertemente el partido de la gente, pero, pero también va a haber independientes dentro de pacto, independientes fuera de lista que también pueden captar eso, ¿no? Y finalmente, respecto de la confianza y cómo generar confianza, no tengo idea. No, me parece que es una gran pregunta. Yo creo que hay parte de qué pasa, o sea, parte de la confianza que se ha perdido, por ejemplo, en los partidos y el sistema político tiene que ver con esto de la poca efectividad, ¿no? O sea, si la gente ve que se logran cosas, bueno, pues ir aumentando la confianza en las instituciones, en los municipios, en el Congreso. Pero también hay cuestiones más generales de las sociedades actuales que tienden, que apuntan en otra dirección, ¿no? O sea, también, no sé, las redes sociales que tienden a favorecer el conflicto más que generar comunidades, entonces siempre como esta cuestión más de enfrentamiento con el otro. Entonces es difícil de revertir eso, pero en términos de lo que se podría hacer, yo creo que, claro, bueno, la efectividad del Estado y de los gobiernos, y también ahí puede pensarse que la política, o sea, que sea efectiva, o sea, que haya acuerdos. Yo creo que esto de ver a los parlamentarios peleando y haciendo show y llegando con pelotas de fútbol y con no sé qué otras cosas y con el gorro de chef de la cocina, evidentemente te aumenta la desconfianza en los actores que tienen que representarnos, ¿no? Y eso también yo creo que es bastante claro que fue uno de los factores del fracaso de la convención, ¿no? Como que se veía que se estaban peleando todo el rato, o convencionales que se pasaban peleando por Twitter, obviamente la prensa hacía festín de todas estas cosas, y bueno, comportamientos poco serios, poco profesionales, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que se puede hacer, ¿no? Que sea un proceso más sobrio y dar la idea de, bueno, los representantes que nos representan a nosotros, que les pagamos todo, que hagan la pega, ¿no? Esa es como lo que la gente quiere, que logren acuerdos. Hay varias encuestas que han hecho preguntas del estilo: ¿usted prefiere que se logre acuerdo aunque eso implique ceder? Y la gran mayoría apoya eso, ¿no? Que es como bastante bueno, sentido común en cierto ámbito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que pueden contribuir a generar un clima, en términos específicos, en la política, de algo más de confianza, pero esto evidentemente es un problema mucho más profundo y tiene que ver con el rol de las empresas, con el rol de actores en todo ámbito, ¿no? Hablamos de la iglesia, o sea, pero sí, eso diría. Súper. Guillermo. Ya, yo voy a también partir por
comentarlo como parte Isabel, pero voy a llegar, me parece que sale mejor la respuesta de los puntos tuyos y de Cristian Fonseca. Es interesante que, claro, las bases hablan de los tres poderes y efectivamente en el mundo de los países parlamentarios, efectivamente hay una relación directa, ¿no es cierto?, entre el poder ejecutivo y la Cámara Baja. Y de hecho, en muchos países en la práctica operan como si fueran modelos unicamerales. Baja en realidad es donde se decide todo y eventualmente hay segundas cámaras, pero que juegan roles realmente minoritarios. Si es que uno piensa en eso, por ejemplo, Gran Bretaña, que sería como el caso paradigmático, entonces, claro, efectivamente, uno diría que eso está descartado. Mejora el parlamentarismo derivado de justamente los contrapesos de poderes, porque muchas veces lo que está ocurriendo es que los gobiernos en realidad avanzan demasiado rápido cuando controlan la Cámara Baja. Y por lo tanto yo me atrevo a pensar que uno podría imaginar un modelo, y de hecho hay varios países que ya lo están haciendo, un régimen parlamentario donde la Cámara Alta tenga un gran poder de contrapeso a las cosas que estén planteándose desde la Cámara Baja, aun cuando el gobierno efectivamente se defina porque tiene el control de la Cámara Baja. Entonces uno puede, y este es el lenguaje que usa Stefan Ganghoff, que habla de una Cámara Baja que es la Cámara de la Confianza, es decir, donde se deposita la confianza en el gobierno, pero una Cámara Legislativa que es la Cámara Alta, que es donde efectivamente se hace el contrapeso de poderes, y ahí está el voto proporcional en la Cámara Alta, no en la Cámara Baja. Eso es bien interesante cómo se está pensando hoy día en eso. Yo creo que modelos de ese tipo sería interesante de pensar para el caso chileno. Así que al menos que estamos un poco, de alguna forma, pensando que hay que pensar el modelo parlamentario, el hecho de que se hable de tres poderes separados no me parece que sea realmente un impedimento, porque la segunda cámara puede ser totalmente independiente del gobierno y puede bloquear completamente, si así fuera necesario, lo que esté saliendo desde la primera cámara. Pero bueno, eso podemos quizás dejarlo para otro tipo de debate. Voy a dejar para el final la pregunta de Cristian Fonseca, porque voy a llegar al tema de la gestión política, precisamente derivado del problema de las instituciones informales que preguntaba Javier. Y es útil como ponerle ejemplo a las instituciones informales. Voy a tomar uno dado en aras del tiempo que me parece que se ata con una cosa que dijo Isabel recién. Por ejemplo, la fe en el mercado, ¿ya? La fe en el mercado es una creencia. O sea, yo puedo pensar que el mercado tiene la capacidad de resolver todos los problemas de la Tierra o ninguno. Y hay gente que piensa que todo lo que hacen los mercados está bien y que todo lo que hace el Estado está pésimo. Y hay gente que piensa exactamente lo contrario, son creencias, ¿no? Yo creo que no es digamos, antojadizo decir que en los años 90, en los años 2000, en Chile prevalecía una creencia muy fuerte en que el mercado tenía una enorme capacidad de resolver todos los problemas. Enorme capacidad. Es una creencia que tenía detractores, pero no eran muchos. En esa época eran pocos. Yo miro la tensión del contrato social, la miro mucho en términos de por ejemplo, el activismo cívico. Y cuando uno mira las cifras de activismo cívico, es interesante como en los años 90 parten muy alto, van cayendo hasta mediados de los años 2000 y luego suben. Miren, huelgas legales e ilegales tienen exactamente ese patrón. Las cifras del World Value Survey sobre participación ciudadana, sabotaje, tienen todos más o menos ese patrón. Y los datos que mostró, súper interesantes, yo no lo había visto, de Carolina Segovia, que mostró Isabel en su presentación, que si entiendo bien lo que hizo Carolina, Isabel, corrígeme, pero me parece que es un sintético, no es que sea una variable, sino que es una suma de variables que están ponderadas, filtradas, y dan exactamente el mismo patrón. Si Carolina pudiera poner ahora el gráfico, veríamos lo mismo. Todos esos niveles de polarización caen, parten muy fuerte el año 90, caen hasta más o menos el 2005, y de ahí vuelven a subir otra vez. Entonces, yo creo que hay algo que pasó ahí en términos de la creencia en el mercado, que empezó a perderse, y que generó cambios muy importantes, y que la institucionalidad chilena no logró adecuarse lo suficiente como para darle cabida en su
en su seno. Y esto me lleva, por lo tanto, a la respuesta a Cristian. Por supuesto que la gestión política puede contribuir a mejorar las condiciones de estabilidad del contrato social. Yo creo que en algunos casos es por gestión, en otros casos puede ser simplemente por impedimentos institucionales. Hablaba Isabel de los vetos de la derecha, que efectivamente tuvo lugar muchas veces. El más claro y quizás los más importantes fue el veto al Fondo Solidario del Auge, como el año 2002, 2003, por ahí, pero hubo varios otros. Y eso efectivamente le quitó capacidad de gestión política a los gobiernos de la concertación, que estaban tratando justamente de incorporar dentro de la institucionalidad estas inquietudes que venían desde distintas áreas del país. Entonces, la creencia en los mercados, una cosa que es súper importante y muy actual, por ejemplo, hoy día, es la solidaridad. La creencia en la solidaridad. ¿Cómo se hace solidaridad? Desde la derecha se dice, no, la solidaridad se hace con recursos del Estado, nada más. ¿Ah? Hay gente que pensamos que tiene que haber, está bien, eso es una forma, pero tiene que haber formas alternativas, y por eso que muchos pensamos que tiene que haber una forma de solidaridad financiada con cotizaciones, por ejemplo, de los propios trabajadores. Pero ahí hay creencias envueltas. ¿De dónde tiene que haber solidaridad? Tenemos que, en realidad, generar mecanismos de solidaridad entre individuos, entre personas, o en realidad tiene que ser todo a través del Estado. Y creo que esas son forma, y nuevamente acá la gestión del Estado, para volver a la pregunta de Cristian, la forma como gestione el gobierno esta definición de solidaridad, cómo la estructura, cómo le da credibilidad, es bien importante. Y termino con el tema de la confianza. Tampoco es estrictamente mi tema, pero quiero irme de tesis, porque sí he trabajado en otras áreas. Yo creo que lo que hicieron las reformas de los años 90, 80, 90, en materia sobre todo de privatización de derechos sociales, es que transfirieron mucho riesgo a la sociedad, ¿no? Eh, eh, entonces, por ejemplo, en el caso de pensiones es muy claro. ¿Ah? Yo enfrento el riesgo de que hay una crisis financiera, yo enfrento el riesgo de que si estoy desempleado y por lo tanto nadie me está cotizando, que mi pensión sea muy baja. Enfrento el riesgo de que si soy joven y estoy desempleado y se me arma una laguna de 2, 3 años, la pensión final va a ser mucho más de 15 o 20% más baja de lo que hubiera sido si es que yo hubiera tenido la suerte de tener pega en ese minuto. Entonces lo que se hizo fue, y esta fue la justificación, incluso que está en los libros de Piñera, de José Piñera, de que se transfieren riesgos a la sociedad, con una lógica, pero se transfieren riesgos. Lo que yo quiero decir es que no se transfirieron riesgos, se transfirió incertidumbre, que es distinto. Y yo creo que la incertidumbre es tremendamente nociva para la confianza, porque, por ejemplo, si yo sé atribuir el riesgo de, por ejemplo, una compañía de seguro, ¿cuál es el riesgo de que me caiga un piano encima de la cabeza cuando voy caminando por la calle? Es rebaja. Yo puedo atribuirle un riesgo a eso. Ahora, si fuera de repente aleatorio que te caiga un piano a veces yo no tendría cómo atribuirle responsabilidad a la compañía de seguro que me está cubriendo con una póliza en un caso o en otro. Entonces yo creo que hay algo de la desconfianza en las instituciones que tiene que ver con que la gente no tiene capacidad de interpretar los riesgos que enfrenta, y por lo tanto lo que tiene es incertidumbre, y la incertidumbre daña mucho la confianza en las instituciones. ¿Cómo fue que las instituciones me dijeron: hágase cargo de su salud, hágase cargo de su educación, hágase cargo de su desempleo, hágase cargo de su pensión, y no tengo herramientas para hacerlo? Como individuo no tengo herramientas. Yo creo que hay una causa de desconfianza en las instituciones que habría que explorar. Lo tiro como tesis para terminar mi parte de exposición. Le agradezco a Guillermo, a Isabel, sus presentaciones van a estar disponibles en YouTube también. Y si es que también lo desean, podemos también hacer alguna transcripción de sus informes, pero eso va a quedar para alguna conversación posterior. Em, Contarle a María Elena que escribió, nosotros no contamos con certificación de este seminario, quizás nos pueda escribir un correo para decir que hicimos este seminario, pero no contamos con una certificación especial.
invitarlas a marzo próximo. Nosotros vamos a conversar con Alfredo Joinant, creo que el 17 de marzo, si no me equivoco, es la fecha, sobre su libro sobre el juego político que lanzó hace algunos meses atrás, justamente para seguir conversando sobre los desafíos que tenemos en torno al contrato social y al nuevo pacto constitucional. Estamos en la hora. Bueno, Cristian pregunta si se puede enviar el PPT. No sé, ahí Isabel, tú después quizás nos puedes enviar el PPT y subirlo o enviarlo a Cristian. Les agradecemos la participación, la asistencia, que tengan una buena tarde. Gracias a Isabel, gracias a Guillermo, que estén bien. Gracias por la Gracias, invitación. Isabel, gracias, Guillermo. Que estén bien.